3. Nosotros vamos a exponer sobre anticuerpos monoclonales, especialmente contra cáncer. Integrantes: Gaona Silva Claudia Lisset, Peñalosa Barajas Diego, Cuellar Santillana Alejandra Lisset. Bueno, una de las estrategias más sofisticadas del sistema inmune es la fabricación de una variedad casi infinita de anticuerpos, entre ellas proteínas con especificidad para unir a una determinada estructura molecular denominada antígeno. Cuando un antígeno, por ejemplo, una toxina bacteriana o una proteína fabricada por una célula cancerosa, se acopla al anticuerpo especialmente para poder contrarrestarlo, por lo que la toxina, que es el antígeno, queda inactivada y el propio organismo se encarga de poder degradar o metabolizar el complejo, o sea, el antígeno, eliminando lo que son los fragmentos resultantes. Por otro lado, la tecnología quimofarmacéutica ha hecho posible el diseño de lo que son anticuerpos específicos contra determinados antígenos, tales como son las moléculas que se expresan sobre lo que es la membrana de células cancerosas, esto marcadores tumorales. De igual manera, las células resultantes de la función de los linfocitos B, que fabrican un anticuerpo específico, se pueden fusionar con lo que son células de mieloma, denominándose a lo que es la célula resultante del hidrodomas. Por ello, en las cuales las células de los hibridomas pueden coexistir características de las células originales ante pues una función. Principalmente se hace lo que es multiplicar de modo masivo las características de las células tumorales y después se fabrica lo que es un anticuerpo específico. Esto es un clon de linfocitos B, al que propiamente se denomina de una manera genérica como anticuerpo monoclonal. Finalmente, hasta ahora se han aprobado alrededor de docenas de anticuerpos monoclonales para el tratamiento de una variedad de procesos cancerosos, así como también se ha desarrollado otros anticuerpos monoclonales para tratamiento de otras patologías, tales como puede ser artritis reumatoide o degeneración macular, entre otras. Pues una de estas perfeccionada es la tecnología de producción de anticuerpos monoclonales, ya que se puede fabricar casi pues de cualquier tipo de anticuerpo monoclonal dirigido o fabricado contra casi cualquier antígeno expresado por células tumorales. ¿Te puedes cambiar, por favor? Gracias. Dentro de las pruebas de calidad, bueno, los anticuerpos están constituidos por lo que son combinaciones de dos cadenas ligeras y de dos cadenas, ligeras y dos cadenas pesadas, unidas ambas mediante pruebas de disulfuro. Además de que el sistema inmunitario es proteger a nuestro organismo la presencia de cualquier organismo capaz de ser un proceso patológico. La entrada del agente patológico lo que hace es que pone en marcha la respuesta inmune innata y adaptativa, cuyo resultado final es la producción por parte de los plasmocidos de anticuerpos específicos, estos frente a agentes patógenos que provocan una respuesta inmunitaria. Estos anticuerpos generados reconocerán lo que son distintos determinantes antigénicos presentes en lo que es el patógeno, por lo que recibirán el nombre de anticuerpos policlonales, ya que estos de igual manera proceden de lo que es la expansión clonal de diferentes clones, entre ellos de linfocitos B. Sin embargo, la obtención de hibridomas
y posterior producción de anticuerpos monoclonales consta de 3 fases básicas, que es la fusión, la selección y el mantenimiento. ¿Le puedes cambiar, porfis? Ok. Para la función de ambas células, se cultivan lo que es la presencia de polietilenglicol para preservar lo que es la función de las membranas celulares. Esta función se produce al azar, ya que por lo cual se lleva a conseguir lo que son hibridones deseados, entre ellos que son linfocitos de célula de mieloma. También aparecen lo que son híbridos de linfocito a linfocito y célula de mieloma. El proceso de selección de hibridomas se realiza mediante el cultivo de células en presencia de un medio, esto que contenga hipoxantina, aminopterina y timidina. En este medio, pocas células pueden sobrevivir y replicarse debido a la imposibilidad de sintetizar nucleótidos. Finalmente, los anticuerpos obtenidos proceden de células de un animal inmunizado, por lo que existen lo que es una elevada probabilidad que se produzca un rechazo del paciente frente a los mismos, estos dentro de su sistema inmune, ya que los detecta como extraños y genera antianticuerpos. Esto puede provocar no solo la ineficiencia del tratamiento, sino también la aparición de reacciones adversas como la hipersensibilidad o hiperreactividad. Ok, el siguiente punto a tratar va a ser la cepa productora. Les voy a hablar sobre la obtención de anticuerpos monoclonales mediante la técnica del hibridoma o tecnología del hibridoma. Esta tecnología supuso un importante avance, ya que permitió obtener anticuerpos específicos capaces de reconocer a un epitopo o determinante antígeno y producirlos de una forma ilimitada. El procedimiento comienza con la inmunización de un ratón con el antígeno de interés, tras lo cual se extienden los linfocitos B a partir del vaso del animal y se fusionan con las células neoplásticas del mieloma. De esta manera se obtiene una célula de fusión, un hibridoma, que combina ciertas ventajas de sus progenitores, como la capacidad de producir grandes cantidades de un único anticuerpo, propia de los linfocitos B, y la capacidad de multiplicarse indefinidamente, característica de las células neoplásticas. Se seleccionan hibridomas capaces de producir los anticuerpos deseados y se produce la expansión del clon mayor de interés. Finalmente, a la purificación de los anticuerpos obtenidos. De esta manera, se obtiene una fuente casi inagotable de anticuerpos producidos por un clon celular que derivan de un único linfocito B y que son idénticos y específicos de epítopos individuales. El primer anticuerpo monoclonal terapéutico producido mediante esta tecnología fue Muromonab, que es de origen murino, lo que quiere decir que es de origen o fue producido a través de un ratón. Este Muromonab, que es de origen murino, fue dirigido frente al antígeno CD3, que se expresa en la superficie de los linfocitos T. Fue aprobado por la FDA, Food and Drugs Administration, en 1986 y fue para el tratamiento del rechazo en pacientes trasplantados. Sin embargo, el empleo de anticuerpos monoclonales murinos obtenidos mediante esta tecnología, pues presentan importantes limitaciones derivadas de su origen no humano, como puede ser su corta semivida plasmática,
funciones efectoras ineficientes, pero sobre todo la producción de anticuerpos humanos frente a las cadenas murinas, que provocaba importantes efectos adversos que limitaban su uso clínico. Con el fin de evitar estos problemas que eran potencialmente graves, y gracias a las técnicas de ingeniería genética, se desarrollaron nuevas técnicas moleculares que dieron lugar a la obtención de anticuerpos monoclonales de segunda generación. Los anticuerpos monoclonales recombinantes, en los cuales se reemplazaron las porciones del anticuerpo murino por proteínas humanas. Y aquí en esta imagen esquematizo pues la inmunización del murino, cómo pasan las células productoras del anticuerpo. Aquí está la fusión, un hibridoma, como ya lo mencionábamos, la expansión clonal y finalmente la obtención de los anticuerpos monoclonales. En primer lugar, para lo que comentábamos, se obtuvieron los anticuerpos monoclonales quiméricos, en los que la región Fab es de origen murino, mientras que la fracción cristalizable, FC, es de origen humano, y posteriormente los anticuerpos monoclonales humanizados, en los que la región cristalizable sigue siendo de origen humano y la región Fab es parcialmente humana y parcialmente murina. Los anticuerpos monoclonales quiméricos contienen aproximadamente un 65 a 90% de cadena humana, mientras que los humanizados contienen aproximadamente un 90 a 95%. En 1997 se aprobó el primer anticuerpo monoclonal quimérico, que era rituximab, y en 1999 el primero humanizado, que era teclistamab. Actualmente se han desarrollado procedimientos que permiten obtener anticuerpos monoclonales completamente humanos, reduciendo considerablemente el potencial inmunogénico. El primero de ellos es adalimumab y fue autorizado en el 2003. Lo siguiente que vamos a ver es las condiciones de fermentación. Y tenemos que ver primero la obtención de anticuerpos monoclonales completamente humanos a partir de ratones transgénicos. Es un método para obtener anticuerpos monoclonales y consiste en la utilización de ratones transgénicos en los cuales se introducen los genes de las inmunoglobinas humanas utilizando distintos vectores. Los ratones transgénicos portadores de los genes de las inmunoglobinas humanas se cruzan con los ratones a los cuales se les han eliminado los genes de las inmunoglobinas endógenas murinas. Esto con el fin de conseguir un ratón capaz de producir exclusivamente inmunoglobinas humanas. También están las técnicas de producción de anticuerpos mediante presentación en fagos. Esto se hace mediante la tecnología Fake Display y consiste en la presentación de proteínas en la superficie de fagos filamentosos. Esto nos permite obtener anticuerpos monoclonales sin utilizar ratones. Los fagos son partículas víricas que infectan bacterias sin producir enfermedades en los seres humanos. Mediante técnicas de ADN recombinante es posible introducir genes de cualquier organismo sin importar su complejidad. Estos fagos modificados genéticamente pueden expresar en la superficie de diferentes proteínas terapéuticas. Lo que se pretende con esta tecnología es obtener una molécula que posea la máxima afinidad por una determinada diana terapéutica. Y para ello
El primer paso es obtener todas las posibles combinaciones genéticas que produzcan la molécula que se está buscando. Y cada una de estas secuencias se fusiona con el gen que codifica la proteína de la cápside del fago para lograr que sean expresadas en la superficie. De esta forma se obtienen clones de fagos, cada uno de los cuales produce una variante diferente de la secuencia de la proteína que se desea obtener. Posteriormente, se eligen aquellos fagos que expresen en su superficie la molécula con las mejores propiedades de la unión a la molécula diana. Ok. Esto sería todo de mi parte. Bueno, también cabe mencionar que las fases, hay dos fases que en el proceso de producción, la cual es la fase de elaboración a pequeña escala y la fase de producción a gran escala. Y bueno, los métodos de purificación son a partir del extracto proteico puro y se evalúa su homogeneidad y ausencia de contaminantes mediante distintos métodos llamados criterios de pureza. Algunos ejemplos de estos es la ultracentrifugación analítica, y esta es una tecnología revolucionaria ideal para la caracterización de proteínas, oligómeros, agregados y nanopartículas en general, el cual consiste en combinar la ultracentrifugación clásica con la media analítica mediante la combinación de haces de luz durante la propia carrera. Siguiente tenemos como inmunoelectroforesis, el cual es el nombre que recibe un amplio número de métodos bioquímicos para la separación y caracterización de proteínas basadas en la electroforesis y la reacción de anticuerpos. Todas las variantes de la inmunoelectroforesis requieren inmunoglobulinas, anticuerpos que van a reaccionar con las proteínas que se desean separar o caracterizar. Algunos métodos de estos métodos, fueron desarrollados y usados ampliamente durante la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, el electroenfoque es un método electroforético, el cual es una mezcla de proteínas que es sometida a la acción de un campo eléctrico en un soporte gelificado en el que se ha establecido con anterioridad un gradiente de pH. Y algunas aplicaciones en la salud son que los anticuerpos monoclonales se utilizan como reactivos en test de diagnósticos basados en técnicas como ELISA o flujo lateral. Algunas de estas aplicaciones que son muy conocidas están entre ellas la detección de embarazo, la identificación de desorden hormonales o la detección de marcadores tumorales. Igualmente el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer e infecciones bacterianas. Algunas aplicaciones de anticuerpos monoclonales en terapia son agentes de señalización o marcaje, como ya les mencionaba de las pruebas, y que pueden conjugarse a distintas moléculas como son las toxinas, fármacos o radioisótopos para que sean transportadas selectivamente al tejido diana, incrementando así su eficacia al tiempo en que se produce su toxicidad. Igual anticuerpos contra esclerosis múltiple, artritis reumatoide o distintos tipos de cáncer, como es el colon rectal o el cáncer de mama, como se muestra en la imagen. Y algunas de las aplicaciones industriales de anticuerpos monoclonales son que este se ha convertido en una herramienta indispensable a la hora de purificar proteínas obtenidas a una gran escala mediante técnicas de ingeniería genética para su posterior uso terapéutico, que es los que les mencioné. Y bueno, posteriormente tenemos aquí algunas de las referencias que utilizamos. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.